Vamos a seguir con la lectura y el análisis de este cuento de Carver, de Catedral. Iremos ya, una vez establecido y las bases, y viendo cómo arranca el cuento, intentaremos ir un poquito más rápido, quizás, bueno, tampoco para no demorarnos en exceso. Y de lo que se trata es de ver cómo está construido el cuento y también aprovechar para comprobar cómo en la práctica real, en la escritura real, fuera del ámbito de los talleres y todo ese tipo de cuestiones, las cuestiones que estamos viendo funcionan, están ahí y ayudan a construir el relato o la narración, ¿verdad? Bien, simplemente recordar entonces sobre lo que hemos visto, que sobre todo en ese primer párrafo hay que cuidar mucho la información, dosificar la información, porque lo importante en la narrativa y sobre todo en el cuento, que es la economía, es también saber crear subtexto, ¿no? Si no tenemos subtexto, realmente no tenemos literatura ni tenemos arte. Entonces, para crear subtexto está claro que no puede uno explicarlo todo y ofrecer toda la información en el texto, digamos, ¿no? Siempre tiene que haber dosificación de la información y eso es lo que hace muy bien este cuento y lo que hace muy bien ese primer párrafo, ese inicio, ese principio de Catedral que vamos a seguir leyendo. Bien, pues una vez que el cuento arranca, una vez que estamos ubicados como lectores, ya veis que los que hayáis leído el cuento o los que lo estéis leyendo, siempre es conveniente que el cuento lo leáis antes, que hagáis una primera lectura, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un resumen. Utiliza en este párrafo siguiente la técnica del resumen. Una vez que estamos ya interesados en el personaje, que hemos visto que el personaje se le plantea una situación incómoda, un tanto extraña, porque viene un ciego a visitar a la mujer, por qué eso le tiene que incomodar, etc. Bueno, a veces como escritores tenemos la tentación de ubicar y de contextualizar al lector y la historia antes de que el lector le pueda interesar lo que estamos contando. Y eso siempre es un peligro. Por un lado contextualizamos, situamos al lector y le hacemos la vida un poco más fácil, entre comillas, porque lo llevamos a nuestro mundo y ahí lo situamos y el lector parece que se va a quedar tranquilo y más o menos con ciertas coordenadas de por dónde anda nuestra historia, pero es el riesgo de situar a alguien en algo que en principio no le interesa. Quiere decir que de repente, si un cuento comienza con un resumen, con una serie de datos, etc., y realmente yo no, como lector no tengo una motivación emocional y literaria e intelectual por lo que está ocurriendo, pues me estás hablando, es como cuando un vecino cotilla, pues nos habla de otros vecinos o nos empieza a contar la historia de alguien que ni siquiera conocemos. Bueno, pues no nos interesa. Entonces, primero hay que crear una empatía, un interés en el lector. De repente nos presenta una situación, un personaje que nos atrapa, que nos interesa, y luego sí podemos contextualizar. Pero contextualizar antes es ciertamente peligroso. Bien, pues aquí tenemos todo ese apartado, un resumen, donde, bueno, contextualiza, digamos, ella, que es su mujer, bueno, pues está dando un poco de referencias de su mujer cuando conoció al ciego, ¿no? Y entonces un poco la situación en la que su mujer estaba, no tenía dinero, estaba buscando trabajo. Fijaos que es muy interesante el hombre con quien iba a casarse, es decir, que su mujer tenía pensado casarse con otro hombre. Este hombre no tiene nombre, al igual que el ciego tampoco tiene nombre. Esto también es un dato importante. Este personaje se refiere al ciego, ese señor, el ciego, no digamos que de una forma despectiva, pero no lo nombra, no lo bautiza, no tiene nombre, ¿no? Igual que el hombre con el que iba a casarse. Entonces, esa ausencia de nombre, esa ausencia como de bautismo literario, es muy sintomática del personaje que, bueno, un poco está equiparando al ciego con este hombre con el que se iba a casar su mujer, ¿no? El hombre con el que se va a casar tampoco tenía dinero, es decir, el dinero también es una constante, igual que porque el personaje de alguna manera también, esto es donde aquí encontramos el subtexto, de alguna forma el dinero es importante para este personaje que nos está hablando, porque seguramente, como veremos, tampoco es que nada en la abundancia, este personaje que nos habla desde aquí, ¿no? Bueno, su mujer estaba enamorada del tipo, o sea, no del señor, ni del caballero, ni del hombre, sino del tipo, así en plan despectivo. Bien, entonces aquí nos cuenta, en este resumen, que vio en el periódico, bien, se necesita lectora para ciego. De alguna manera también hay una referencia aquí a Borges, ¿no? Que Borges siempre contrataba o siempre tenía lectores que le leyesen, sobre todo en sus últimos años. Bueno, no quiero decir que Carver esté pensando en Borges, ni mucho menos, eso es una interpretación libre del lector, ¿no?
Bien, entonces aquí tenemos ese tipo de también de curiosidades, de extrañamientos. En su último día de trabajo el ciego le preguntó si podía tocar la cara. Bueno, pues esto de tocar la cara tiene mucho que ver con el desenlace del cuento, como veremos. Esto que parece un detalle un poco friki, un poco extraño, seguramente que en el mundo de los ciegos no lo sea. Lo que pasa es que, bueno, nos cuesta mucho meternos en la piel de los demás. Para eso está la literatura. Pues todo esto que veis aquí tiene mucho que ver con el desenlace de la historia, cómo va a acabar el cuento, ¿no? Bien, entonces lo importante es que en la técnica del resumen, por contra de lo que ocurre en la escena, en la técnica del resumen se cuenta, ¿no? Se explica algo que ha ocurrido, pero el lector no lo está viendo, no está en una escena ni está presenciando lo que está ocurriendo, sino que por boca de un narrador, ya sea interno o externo, se resume o se cuenta algo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, para que los cuentos no sean eternos y poder dar mucha información en poco tiempo, pues el resumen es interesante y se utiliza muchísimo para situar al lector en ese background, en esa historia, en ese pasado de la mujer, ¿no? El cuento continúa y continúa de nuevo con otro resumen. Continúa con la técnica, utilizando la técnica del resumen, un resumen diferente, más cercano en el tiempo, porque aquí en el primer resumen que veíamos, en este, habla en un tiempo más remoto, más pasado, y habla de la mujer, seguramente cuando este hombre, cuando la mujer no conocía a este personaje, cuando ellos no se conocían, está hablando un poco de la historia de la mujer, ¿no? Y luego este resumen habla ya de lo que es la vida común entre ambos. El elemento de continuidad lo tenéis en el poema, que la mujer estaba intentando escribir poesía, y cuando empezamos a salir juntos, aquí estamos en el resumen más cercano, ya en el resumen que habla de la vida en común, me lo enseñó el poema, digamos, ¿no? Entonces el poema es el elemento de continuación entre un resumen y otro. Ese tipo de elementos ocurre un poco como en el cine, la continuidad, etcétera. Son importantes si no queremos que parezca que estamos saltando una idea a otra sin ningún nexo, digamos como un poco al libre albedrío, ¿no? O al libre arbitrio. Entonces, aunque, insisto, todas estas cosas, un lector normal, digamos un lector sano, no un lector tipo como nosotros, que estamos analizando aquí todo como enfermos, no lo tiene por qué tener en cuenta. Inconscientemente sí que le funciona, y sí que la cuestión de lo que se llama el pacto narrativo, el lector sigue leyendo porque la historia está bien construida. Independientemente de que el lector sepa por qué está bien construida, sigue leyendo por eso, ¿de acuerdo? Salvo que sea un lector, hombre, si estamos hablando de lectores de otro tipo, pues igual tampoco es que nos interesen ese tipo de lectores, quizás. Bueno, no quiero entrar en polémicas ahora con esto. Bien, entonces aquí tenemos un resumen y también el nexo que le contaba esta cuestión, lo que le pasó por la cabeza cuando el ciego le tocó la cara. Es decir, evidentemente también hemos de tener una cosa en cuenta. Cuando tenemos un testigo interno, ese testigo interno, como es un personaje, tiene el acceso a la información que cualquier persona normal. Si no es un superhéroe, si no tiene poderes místicos, si no estamos en un cuento de fantasy, lo que sea. Entonces, si este hombre no estaba en aquel momento presenciando la escena entre el ciego y su mujer, pues aquí nos está diciendo, está dejando claro cómo el hombre ha tenido acceso a esta información, que ha sido la mujer la que le ha contado que el ciego pues le pedía lo de tocarse la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, bueno, tenemos aquí dos resúmenes, técnica de resumen, que nos sitúan en el background, en el pasado de la historia, un pasado más remoto en el tiempo, digamos, donde no estaba el personaje que nos está contando lo que ocurrió, y luego otro resumen que ya implica la presencia del personaje, el narrador que nos está contando. Y el narrador también justifica cómo ha conseguido la información. Y la narración continúa resumiendo. Y vuelvo otra vez con un resumen que tiene que ver con este primero que teníamos aquí, digamos cuando el background de la historia de la mujer, antes de que se conociese con este personaje,
Y insiste también el motivo, un leitmotiv que encontramos, un motivo, es lo de el tacto, ¿vale? Es decir, tened en cuenta que el ciego no ve, pero tiene todos los demás sentidos. Y quizás los tiene mejor forma, digamos, por decirlo de alguna manera, que las personas que ven, porque tienen que concentrar su sensibilidad en otros sentidos. Entonces, por ejemplo, la cuestión del tacto, que a veces a nosotros se nos pasa, a nosotros me refiero a la gente que vemos, aunque bueno, veamos mejor o peor, en mi caso peor, pero bueno, que aún vemos algo, entonces se nos pasan desapercibidos otros sentidos que también son importantes, ¿vale? Cosa que también, ojo, lo hemos comentado en unidades didácticas anteriores, ocurre con la literatura, que a veces en la literatura centramos mucho en ciertos sentidos, en ver y en hablar y en escuchar, y perdemos de vista el tacto, perdemos de vista los olores, ¿vale? Y en la literatura y en la narrativa y en los cuentos, también los cuentos tienen coler, y no me refiero solo a la tinta, sino que también tenemos que hacer que el lector huela el escenario en donde estamos, que lo toque, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, sigue, aquí hace referencia de nuevo al hombre, al hombre que primero disfrutó sus favores. Digamos que aquí no es que haya celos, porque sería absurdo, aunque podría ser, sino que, bueno, siempre se tiene en cuenta que ese fue el primer hombre o el primer amor de su mujer, quizá el verdadero. Bueno, de ahí cada uno podría hacer una tesis que no corresponde aquí, pero digamos que es parte del subtexto de la historia, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos todo un resumen, se hace referencia a cómo siguieron en contacto, la mujer siguió en contacto con este ciego, y el tema de las cintas, ¿vale? Que eso nos lo contó ya el narrador en el primer párrafo, con lo cual, así como quien no quiere la cosa, el narrador constantemente está justificando cómo consiguió la información. Es decir, es un narrador creíble porque nos cuenta cómo ha tenido acceso a esa información que ocurre cuando él no estaba en la historia o no estaba presente o no vivía con esa mujer, ¿no? Bien, pues aquí seguimos con la teoría del resumen, y insiste en la cosa de las cintas. Bueno, vamos a ir un poco rápido porque si no sería este análisis interminable, ¿no? Desde luego aquí llega un momento que en ese resumen que nos está ofreciendo el narrador hay una información fundamental, que es que cuando la mujer, su mujer actual o su compañera actual, perdió contacto con aquel primer hombre o su primer amor o su primera pareja, llegó un momento que esta mujer intentó pues suicidarse, ¿no? Bueno, que no lo consiguió, y que en vez de morir, pues le dieron náuseas y vomitó. Vale, pues siempre está bien. Entonces aquí tenemos dentro de ese resumen ya insertado una información que caracteriza y que es fundamental para este personaje, en principio, que está ahí, que es secundario, que en principio no ha aparecido en escena, que simplemente la conocemos, igual que al ciego, por este resumen y estas palabras del narrador interno, pero ya tenemos ahí una información fundamental sobre esta mujer que en un momento dado pues hizo esto, ¿no? Bien, llegados a esta parte donde el resumen continúa, hay una información fundamental también, mientras el narrador, este narrador interno, nos está contando la historia de su mujer con este señor que la va a visitar, con este ciego. Hay una cuestión fundamental que en las cintas que se mandan, en las cintas que constantemente le manda la mujer al ciego y que se intercambian, pues esta mujer le habla de divorcio, ¿no? Y que justo en ese momento, aquí en este momento, es cuando este personaje entra realmente en la historia de esta mujer, y cuando se conoce con esta mujer, que está en contacto ya con este ciego previamente, que ya tiene un marido del que se va a divorciar, etcétera, etcétera. Entonces aquí realmente es donde está funcionando perfectamente el subtexto de la historia, y donde pues empezamos a entender que el ciego sea el desencadenante. Es decir, que a este personaje le preocupe tanto la llegada de este ciego. ¿Por qué? Porque el ciego es el que realmente conoce a la mujer. Quizás el ciego conoce a la mujer mejor que el propio marido, no sería extraño, ¿vale? Entonces, digamos que de alguna forma hay un paralelismo entre la historia
que ha tenido la mujer con con su anterior amor, digamos, con su anterior pareja, que insiste en que fue su primer amor, que era el amor de la infancia, etcétera. De alguna manera, el propio narrador indirectamente nos está diciendo que si eso ha ocurrido con el amor anterior, que era un amor más naif, más ingenuo, más puro, si se quiere, más importante, ¿cómo no va a ocurrir después con un amor que viene luego, en la edad madura, o en una edad donde uno ya está más descreído de las situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, entendemos que esta llegada del ciego, del confesor, digamos, del que conoce a la mujer, pues puede precipitar, puede ser un desencadenante o puede precipitar cierta decisión que la mujer podría tener en relación a su pareja actual, que es este narrador que nos está hablando. Entonces se entiende perfectamente este paralelismo entre la historia que ya ha ocurrido, le ha ocurrido a la mujer con su anterior pareja y de que el ciego fue testigo, y lo que se puede volver a repetir con su pareja actual, que es el narrador que nos habla y que nos transmite la historia, ¿no? Entonces aquí se entiende perfectamente esa inquietud que le produce al personaje la llegada de este otro personaje, la llegada del ciego. Todo esto se refuerza en que hay una cinta que este narrador conoce, en la que el ciego habla de él, ¿no? Pues digamos que evidentemente la mujer también le habla al ciego de su pareja actual, como es lógico, ¿no? Entonces, de hecho aquí escuchamos por primera vez la voz del ciego en discurso directo, ¿vale? Recordemos los tipos de discurso: directo, directo libre, bla, bla, toda aquella cuestión. Y escuchamos la voz del ciego grabada en la cinta, que empieza a hablar de este hombre, del narrador, pero como que se corta y queda en el aire, ¿no? Entonces, esto amplifica, o esto refuerza la idea de desasosiego que tiene este hombre, de que venga alguien que no conoce a cuestionar o a dinamitar o a poner en claro de forma quizás indirecta, porque el ciego seguramente no vendrá para eso, pero digamos que es un elemento perturbador dentro de esta relación que quizás se mantiene con pinzas. Lo que hay que entender aquí es que todo este resumen anterior que se hace, no se hace simplemente, evidentemente no se hace para rellenar cuento, para tener un par de páginas más, claro, ni para simplemente situar al lector diciéndole, bueno, pues vamos a dar al lector una información para que sepa, para que tenga... No, el lector no tiene por qué tener esta información. Si eso se hace, es para que entendamos ese paralelismo que hay entre la relación actual de este hombre con su mujer y el paralelismo que este hombre, en su cabeza por lo menos, se está creando entre la relación anterior de su mujer con ese otro hombre, y por qué esta llegada, esta visita del ciego perturba tanto al hombre, ¿vale? Este resumen tiene este sentido, no solo situar al lector, sino que entendamos el desencadenante y que empaticemos con el desasosiego de este personaje. Bien, pues tenemos hasta ahora como dos momentos. El comienzo, que analizábamos ya de forma prolija en el vídeo anterior, en el que nos tenemos que situar en una determinada acción. Más que situarnos, tenemos que empatizar o sentir interés por un personaje, por una historia concreta, para poder seguir leyendo, porque si no, no nos va a interesar lo que nos cuente. Digamos que hay un primer enganche, una primera situación que nos crea preguntas. Un hombre que está viviendo con una mujer, de repente aparece un ciego que va a visitar, y por qué eso es un problema, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que hemos visto. Y luego ya veis que hay todo un gran resumen que dura bastante, digamos combinado, el resumen, lo que hemos visto, resumen que tiene que ver con acciones en las que el personaje no estaba, y resumen que tiene que ver con situaciones en las que el personaje sí ya estaba, ¿de acuerdo? Y está entrelazado con elementos de continuidad, con justificación de cómo accede a la información, etcétera. Y lo importante es que este resumen nos sirve para entender, para meternos en la cabeza de este personaje y para entender por qué el ciego es un desencadenante, ¿de acuerdo? Entonces se nos plantea una situación con un desencadenante, una situación extraña, que rompe un poco la cotidianidad o la rutina de la vida de un personaje, y se nos explica por qué. Pero no se nos explica como, digamos, en plan manual psicológico, sino que a través de este resumen que nos hace el narrador, entendemos ese paralelismo que se crea entre las historias que nos cuenta, y por qué este ciego es un problema, es un desencadenante. Bien, una vez que tenemos esto, ya el escritor, el autor, nos coloca ante un diálogo, y aquí ya empezaremos a escuchar la voz real de la mujer, ¿vale? De momento solo habíamos escuchado la voz, digamos, la voz mental
la voz interna del personaje del narrador interno, del narrador personaje, y a partir de ahora, digamos, por primera vez en el cuento, nos sitúa ya ante un diálogo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos ya ante una escena. Digamos, el diálogo siempre implica una escena porque estamos escuchando como, digamos, con la sensación de estar en directo, escuchando a los personajes que hablan, igual que si estamos viendo una película o estamos asistiendo a una representación teatral. Bien, pues en este vídeo y hoy llegaremos simplemente hasta aquí. Entonces, resumiéndolo mucho, ¿qué podemos aprender o qué lección podemos sacar muy sintetizada de este arranque o cómo Carver trata aquí o cómo expone el cuento? Desde luego, este diálogo que tenéis aquí, si me quieres, dijo ella, hazlo por mí, si no me quieres no pasa nada, pero si tuvieras un amigo cualquiera que fuese y viniera a visitarte, yo trataría de que se sintiera a gusto. Bien, el cuento podría arrancar ahí, de repente, en mitad de una acción, y ya tendríamos un elemento de interés o de preocupación, que es que, bueno, que hay un amigo que viene de visita y la pareja no se pone de acuerdo en esto, ¿no? Digamos. Esto ya sería un elemento, el cuento podría empezar así, pero bueno, Carver decide empezarlo de otra manera, que es la que hemos visto. Entonces, muy sintetizado. Primero, presentamos una situación determinada con un elemento extraño, con un elemento perturbador, que no sabemos muy bien por qué, pues un ciego que viene de visita y es un elemento perturbador. Digamos, primero, colocarnos en una situación que cree cierta empatía, cree cierto interés por la historia que nos van a contar. A partir de ahí, en resumen, técnica del resumen, para que entendamos de una forma narrativa y no simplemente explicada, para que entendamos a través de los recuerdos de las palabras de este personaje por qué esta visita del ciego es un problema, es un desencadenante. Y una vez que tenemos esto claro, pues el escritor, el autor, ya nos sitúa directamente en una escena y nos dice, bueno, una vez que estáis enganchados, que os interesa esta historia, una vez que sabéis por qué el desencadenante está funcionando como tal, pues bien, a partir de ahora se abre el telón y aquí tenéis a los personajes y ya los podéis continuar. Y nosotros continuaremos en otro vídeo.